Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Queridos hermanos y hermanas en Cristo y también amigos, bienvenidos al tutorial del alimento diario de la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Llegamos hoy para la semana número 3. La semana 3 habla con respecto a cómo Dios prepara a sus ministros. Nosotros hablamos en los mensajes anteriores que el Señor está llamando hoy un grupo de sus escogidos, y el ministerio de Juan, al cual nosotros pertenecemos, este ministerio es para los que viven en comunión con el Señor constantemente, los que buscan su voluntad, los que dejaron todo, así como los 12 discípulos, dejaron su barco, su red, su profesión, dejaron su padre, así como Santiago y Juan, y nosotros cambiamos nuestra profesión, entre comillas. Nosotros pasamos a ser un seguidor del Cordero, un seguidor de Jesús, y pasamos a hacer solo la voluntad del Padre. Aunque cada uno tenga sus quehaceres, no significa abandonar literalmente su trabajo, su familia, su propiedad. No es esto, sino que es a partir de aquel día que el Señor te llamó, usted toma una decisión de vivir para hacer la voluntad de Dios. Dios precisa de un grupo de personas, especialmente en la época del ministerio de Juan, que haga su voluntad. Y nosotros hablamos un poco sobre la persona de Pedro en la semana anterior, y Pedro era un pescador rudo, iletrado, inculto. Él era impulsivo, precipitado en el hablar y en el actuar. Él, que se creía muy fuerte en sí mismo, en determinar de seguir al Señor, pero cuando el Señor le dijo que aunque aquella noche, antes que el gallo le cante, él negaría al Señor 3 veces. Él que le dijo al Señor: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Pedro no se conocía a sí mismo como cada uno de nosotros no nos conocemos. Por eso, como ministros del Nuevo Pacto, nosotros necesitamos pasar por estas situaciones y hasta de decepcionarnos con nosotros mismos, creyendo que nosotros tenemos fuerza, que tenemos capacidad natural de seguir al Señor, de amar al Señor, hacer todo lo que le agrada al Señor, pero muchas veces nosotros percibimos que fallamos. Todo eso hace parte de que Dios nos muestre que nosotros en nosotros mismos no tenemos capacidad. Nuestra fuerza natural no sirve para la obra de Dios. Entonces Dios quiere llevarnos hasta la muerte para que el Dios que resucita a los muertos aparezca en nuestra vida. Así nosotros pasaremos, como Pablo, a regocijarnos en las debilidades. Porque cuando nosotros somos débiles, nosotros tenemos fuerza. Entonces, en esta semana vamos a tratar de otro personaje, de Pablo. Y Pablo era el opuesto de Pedro. Pablo era una persona extremadamente educada, una persona extremadamente culta, letrada, y Pablo era celoso de las tradiciones de sus padres. Nosotros podemos leer en Gálatas 1 su breve currículum. Gálatas 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que como perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces Pablo era alguien que llevaba a serio todas las cosas de Dios. Él tomaba en serio y él no
hacía las cosas de cualquier manera. Por tanto, él, si fuese aún en la antigua dispensación, la de la ley, Pablo ciertamente sería uno de los escogidos, pero él no conocía la nueva dispensación cuando Cristo vino, y él pasó a ser perseguidor de la iglesia, pero Dios tuvo misericordia, y en el camino para Damasco, él fue encontrado por el Señor. Su luz le apareció el Señor a él. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes es, tanto usted puede ser una persona con las características de Pedro, o una persona súper educada, culta, inteligente, con mucha cultura, así como Pablo. De una manera o de la otra, usted necesita ser trabajado por el Señor, porque en la manera natural no somos adecuados aún para la obra de Dios. Por eso Dios quiere trabajar en nosotros para que seamos adecuados en su economía, en su plan. Muy bien. Entonces, Dios necesita el alimento diario, que dice así: Dios también reveló algo a usted, tal vez no directamente, pero por intermedio de sus profetas, por medio del vivir de la iglesia, por su participación en las conferencias, o aún por su disfrute del alimento diario. Esta revelación poco a poco le fue revelada, y la palabra ha entrado en usted, constituyéndolo, alimentándolo y dándole dirección a su vida. Por tanto, Dios quiere prepararlo a usted, hacerlo a usted un ministro obediente a Él, que conozca sus limitaciones y conozca que Dios es aquel que hace la obra, aquel que resucita a los muertos. Así Dios quiere conducirnos para hacer la obra de Dios, así como le encargó a Pedro de que lleve a cabo su ministerio del nuevo pacto en la iglesia primitiva, en la iglesia en Jerusalén, y Pablo también Dios le encargó para que lleve el pueblo de Dios a conocer sus misterios, el misterio de Dios, misterio de Cristo, misterio de su voluntad. Y hoy, de la misma manera, en el ministerio de Juan, Dios necesita de usted. Por tanto, nosotros necesitamos volver para la simplicidad. Es esto que quiero hablar ahora. Cuando iba a hablar este mensaje, que es el mensaje 3, en la conferencia internacional realizada en la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, San Pablo, en aquella noche yo no conseguía dormir en paz porque yo estaba preocupado. Yo había hecho un esbozo, y este bosquejo contenía todos los principios tratados en cada capítulo de la segunda epístola de Pablo a los Corintios, y después el Señor me dio un sentimiento de que yo no siguiese ese bosquejo, y que si fuese a seguir el bosquejo podría ser algo muy tedioso para el público tan grande que estaba. Ni todos estaban aquí como estudiosos haciendo un estudio bíblico. Entonces Dios me dio este sentimiento y yo me preocupé y dije: Señor, ya está todo preparado, estoy en la víspera de dar esta palabra, ¿cuál es su dirección? Entonces en aquella noche yo dormí preocupado. A las 2, 3 de la mañana el Señor me despertó y comenzó a dar un bosquejo de algo. Y de mañana el Señor ya me había mostrado que yo necesitaba hablar sobre lo que está en 2 Corintios. Aquí en 2 Corintios 1:12, Pablo dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Es interesante que habla con sencillez y sinceridad de Dios. Pablo ha vivido aquí en este mundo. Y esta palabra santidad en portugués, en algunos manuscritos puede ser traducida a sencillez. Entonces, si yo adopto esta traducción, esto diría: con sencillez y sinceridad de Dios.
hemos vivido en el mundo. Quiere decir, no con sabiduría humana, sino en la gracia de Dios. Hemos vivido en el mundo. Pablo comportábase en su vida en simplicidad y sinceridad de Dios. Entonces, o lo que sea la simplicidad y sinceridad, yo tuve una experiencia muy joven aún, más o menos con 30 años de edad, 1980. Yo ya era un joven cooperador en la obra del Señor porque había pocas personas y ya cargaba una buena responsabilidad en mis espaldas. Y en 1980, alrededor de 1980, hubo un poco de problemas entre las iglesias. Había palabras negativas, hablando en contra quien estaba adelante, la palabra que estaba siendo hablada. Y eso contaminó a muchos jóvenes porque muchos de nosotros éramos jóvenes en esa época. Y muchos jóvenes fueron oyendo estas palabras negativas, fueron contaminándose. Y yo, muy preocupado con esto, yo no tenía madurez, no tenía experiencia que tengo hoy, y yo estaba desesperado en recuperar a algunos hermanos, en ayudar a otros para que no caigan en esta palabra de muerta, etcétera, etcétera. Tanto conversar con uno, con el otro, ayudar a uno, ayudar al otro. Yo terminé oyendo muchas palabras negativas, muchas palabras de razonamiento, cuestionamientos contra el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparentemente yo estaba del lado correcto, pero por mi inexperiencia yo tragué mucho veneno, mucha palabra negativa. ¿Cuál es la señal de que usted ha sido envenenado por las palabras negativas? Es cuando usted pierde la simplicidad. Entonces, yo comencé a ser crítico, comencé a juzgar todo, a todos, y también en las reuniones, en las conferencias, yo pasaba a tener una actitud crítica. En cuanto todos disfrutaban, yo estaba ahí criticando, analizando, juzgando que esto no está correcto, aquello no está correcto. Quiere decir, al final de cuentas, yo percibí que estaba juzgándome el único en lo correcto y todos los demás estaban equivocados. Por tanto, yo cuando percibí que yo perdí la simplicidad, este versículo dice que Pablo, él vivía en el mundo con la simplicidad y sinceridad de Dios. Yo entonces pedí socorro a Dios. Señor, socórreme, porque yo perdí la simplicidad, yo estoy quedándome crítico, y siendo crítico nosotros no disfrutamos, nosotros solo juzgamos, solo condenamos a los otros. Entonces yo pedí con mucho desespero, hasta que el Señor me fue restaurando la simplicidad poco a poco. Por tanto, hermanos, no caiga en eso. Esa trampa es dolorosa, es muy triste. Nunca quiera entrar en la complicación, en ser crítico, juzgar todo, condenar a todos. Nosotros necesitamos volver a la simplicidad, a la sinceridad de Dios. Entonces yo ahí recordé de unos versículos que Pablo habla en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, Pablo dice, en el versículo 1, dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentar como una virgen pura a Cristo. Quiere decir, el apóstol Pablo presentó a la iglesia, a Dios, como a Cristo, como una virgen pura. Una virgen pura, ella nunca tuvo ninguna relación con nadie. Ella solo ve a su novio con un mirar concentrado en él. No tiene ojos para otra persona. Entonces, esta es la simplicidad y sinceridad que Dios quiere de nosotros con relación a Cristo. Y en el versículo 3 dice así:
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Cuando la serpiente llegó hasta Eva para engañarla, Eva era muy inocente, muy ingenua. Sin embargo, ella estaba descubierta, ella estaba sin la cobertura del marido y sin la cobertura de Dios. Y la serpiente entonces le dijo, esta pregunta es maliciosa, es para llevarla a una interrogación, llevarla a razonar y a comenzar a dialogar y discutir con la serpiente. Por tanto, la primera táctica del enemigo para sacarte de la simplicidad es colocar una duda en relación a la palabra de Dios. Dios nos está hablando tantas palabras maravillosas, palabras proféticas que nos dan dirección, que nos alimentan, que nos dan luz para proseguir como un solo hombre, como un solo ejército. De repente puede suceder que el enemigo de Dios ponga una interrogación en su cabeza, una duda en cuanto a su palabra, y ahí comienza toda la complicación. Entonces, ahí la mujer comenzó a dialogar con la serpiente, y al final la serpiente la llevó a ver el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios sabe, dijo la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiere decir, cuando usted come de este árbol del conocimiento del bien y del mal, usted adquiere una capacidad propia de discernir lo que es bien y el mal. Esto quiere decir, usted deja de tener en Dios padrón de discernimiento que es correcto y errado, y usted pasa a tener su propio juicio de lo que es correcto y errado. Y este es un gran problema. Parece una cosa tan ínfima, pero es un gran problema para nosotros hoy en nuestra conducta delante de Dios, tanto en la vida personal como en la obra de Dios. Entonces, ahí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La serpiente hizo un gran trabajo maligno, haciendo con que la mujer, viendo el árbol, que era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Quiere decir, el hombre quiere buscar un conocimiento aparte de Dios, como si Dios no le fuese suficiente, porque antes de esto, como el hombre vivía aquí en la tierra, en el jardín de Edén, todo lo que Dios le ordenaba, todo lo que Dios hablaba, era el juicio correcto. El hombre no necesitaría hacer un juicio propio después que Dios ya le pasó lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el juicio que el árbol del conocimiento del bien y del mal nos dio es un filtro. Cada vez que nosotros oímos la palabra de Dios, que nos da una dirección, y nosotros queremos filtrar la palabra de Dios por medio de nuestro sentido crítico de juicio de lo correcto y equivocado que vino por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por tanto, este sentido de lo correcto y errado nos saca de la simplicidad y la sinceridad delante de Dios. Entonces, esta sinceridad, esta simplicidad y pureza debidas a Cristo nosotros perdimos. Entonces, en ese momento, el hombre, versículo 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día,
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren, cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos se abrieron. En mi experiencia, en 1980, parece que yo veía cosas que los otros no veían. Mis ojos fueron abiertos para tantos puntos negativos, tantas cosas dignas de crítica, y nadie veía. Parecía que mis ojos estaban abiertos. Abrir de los ojos no es bueno. Es mejor cerrar esos ojos. Esos ojos son los ojos del conocimiento del bien y del mal, que viene a traernos un sentido crítico de lo cierto y errado, que no viene de Dios. Para con Dios tenemos que ser simples. Dios dice, debemos decir sí, amén y practicar. Esta es nuestra simplicidad que tenemos que tener delante de Dios. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Yo tuve miedo. Por primera vez, Adán tuvo miedo. Y le preguntó Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dios sabía que Dios se había envenenado con aquel árbol. En el momento que el hombre supo que estaba desnudo y era vergonzoso estar desnudo y se escondieron en la presencia de Dios, aquí nos muestra entonces que nosotros con relación a Dios no tenemos que esconder nada. Dios nos conoce de la manera que somos. Cuando nosotros intentamos esconder y cubrirnos o colocarnos otra apariencia para poder ir delante de Dios, todo eso viene del árbol de conocimiento del bien y del mal. Por tanto, mis queridos hermanos y hermanas, no coloque una apariencia delante de Dios. No construya una fachada delante los hombres y delante de Dios. Para Dios, Dios lo conoce a usted de la manera que usted es. No necesita esconderse. Si usted necesita de cobertura, Dios le va a dar cobertura. Si usted necesita justicia, no use su propia justicia como hojas de higuera, que le sirvió de su propia justicia para Adán y para Eva. Dios puede proveerle una ropa de justicia para usted. Quiere decir, nosotros aún muchas veces nos preocupamos con nuestra apariencia, nos preocupamos con nuestra fachada. Nosotros queremos ir delante de Dios bien maquillados, bien aparentados, con una buena apariencia. Nosotros no queremos ir delante de Dios mal. Todo eso es nuestro concepto. Nosotros debemos ir en nuestra propia desnudez, necesitamos ir delante de Dios expuestos, no esconder nada. Deje que Dios considere aquello que es inadecuado, que Él pueda trabajar en nosotros, Él cubrirnos. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, Dios necesita de estas personas simples y sinceras. Y los ministros nuevo pacto son estas personas que no se dejan llevar por la complicación. Ellos celan por su sinceridad, su simplicidad y sinceridad de Dios. Por tanto, no deje que Satanás te lleve a la complicación. No sea una persona complicada, sea una persona simple. Oye lo que Dios diga, Dios está dicho. Nosotros solo decimos sí y amén. Muy bien. Y aquí en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice así. Nosotros hablamos. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces nosotros hicimos una cierta idea de que Dios estaba viendo que el hombre, no era bueno que el hombre esté solo, que él necesitaba de una auxiliadora, una ayudadora. Más tarde Dios creó a Eva para que sea su complemento, su auxiliadora. Como que esto decía que Dios, Él, estaba solo en este universo
Él estaba solo antes de la creación del mundo. Él planeó, su intención era crear al hombre para hacerle compañía. Y nosotros hasta usamos el versículo de que la iglesia es la novia de Cristo para que sea su compañera. Pero cuando yo leí Juan 17, cuando yo leí Juan 17, casi al final del capítulo ya, versículo 24 dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo de repente me vino una luz cuando leí esta parte final, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Antes que Dios cree este mundo, había una relación entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, ellos son ¿qué? Ellos tenían esta relación maravillosa. Nosotros tenemos un único Dios. Dios hay uno solo. No deje llevarse por este error, porque nosotros tenemos un único Dios. Sin embargo, nosotros tenemos dentro de la esencia de Dios, que Dios es uno en su esencia. Dios, al trabajar, al hacer las cosas, Él tiene el aspecto de tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas. Ni este término es adecuado. Vamos a tomar prestado, porque nosotros no tenemos otra palabra mejor. Tres personas de la Trinidad. Entonces, nosotros tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas de un solo Dios, pero son distintas entre sí. El Padre es distinto del Hijo, el Hijo es distinto del Padre, el Padre tiene un papel, el Hijo tiene otro papel, pero ellos son uno en esencia. Es eso que tenemos que entender. Entonces aquí dice así: porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. Ahí me prendió una luz, que antes que Dios cree el mundo, había una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Y esta relación nosotros fuimos descubriendo que fue una relación más perfecta que puede existir. Entonces nosotros tomamos Proverbios capítulo 8, el versículo 22. Jehová me poseía en el principio. ¿El Señor quién? El Padre. Me poseía. ¿Quién? Al Hijo. Jehová me poseía en el principio. Porque aquí, en Proverbios 8, el Hijo está personificando la sabiduría. Quiere decir, el Hijo es la sabiduría personificada. Entonces, la sabiduría es el propio Hijo. La sabiduría es Cristo. Entonces, y la sabiduría estaba con el Padre cuando comenzó la creación. Y yo voy a llegar hasta el versículo 30. Con Él estaba yo ordenando todo. Dios, Él tenía un buen placer, Él tenía un deseo en su corazón. Y Cristo entonces arquitectó su plan. Dios tenía un plan, un propósito eterno, y el Hijo arquitectó, y el Hijo también ejecutó su plan. Por tanto, este es el papel de uno y de otro. Por tanto, el Hijo no hace nada sin el Padre. El Hijo, en Juan capítulo 5, 6 y 7, habla muy claro que el Hijo Él nada puede hacer sin el Padre. Él, de la manera que oye lo que el Padre dice, Él habla las palabras. Él vino solo para hacer la voluntad del Padre, y Él no busca su propia gloria, sino que busca la gloria del Padre. Entonces, el Padre es la cabeza del Hijo, y el Hijo es el que arquitecta, es quien proyecta las cosas conforme a lo que el Padre quiere, a la voluntad del Padre, y el Hijo también ejecuta las cosas. Gracias a Dios, la relación entre el Hijo y el Padre
es mucho más de lo que nosotros entendemos. Aquí dice así: con él estaba yo ordenándolo todo, el versículo 30. Y la continuación del versículo 30 dice así: y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La versión King James actualizada, que dice más o menos así, no tengo esta versión a la mano aquí, que dice así: que el Hijo era el placer del Padre. Quiere decir, lo que alegraba al Padre era el Hijo. El Hijo era la alegría, el placer del Padre. Tal es así que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu descendió sobre él como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también en Mateos 17, cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan al monte, y Jesús se transfiguró delante de ellos, y ahí vino Moisés y Elías, y Pedro se emocionó, y diciendo: ¿cómo es bueno que estemos aquí? Jesús, voy a construir 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Inmediatamente el Padre le interrumpió esta conversación con una nube, y del cielo vino una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él solamente oíd. Quiere decir, el Hijo es el placer del Padre, el Hijo es la alegría del Padre, y el Hijo vivía feliz en todo tiempo en la presencia del Padre. Entonces había placer del Padre, había la felicidad del Hijo dentro del amor de Juan 17. El Padre amó al Hijo. Quiere decir, en este ambiente de amor, en este ambiente de felicidad, en este ambiente de placer, es que la Trinidad vivía. Y no solo esto, la Trinidad vivía en la unidad. En Juan 14 y Juan 17 dice que Dios entonces, el Hijo, Cristo dice que desea que nosotros seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno. Dios quiere llevarnos a esta unidad maravillosa. Por tanto, nosotros, por un lado, vemos que la Trinidad no estaba sola. La Trinidad, no, Dios es Dios, y Dios es perfecto. Toda la perfección está en Él. Él no puede tener ninguna carencia, porque Él mismo es la fuente de todas las cosas. Por tanto, si decimos que Dios tiene una carencia por estar solitario, entonces Él no tiene la capacidad de relacionarse, porque Él no sabe cómo relacionarse con otras personas. Gracias a Dios por la Trinidad. Y Dios, Él sabe relacionarse, sí. Dios, Él sabe lo que es en la relación, vivir dentro de la unidad, del amor y de la perfección de la relación. Por tanto, Dios hoy está invitando al hombre para participar de esta relación maravillosa. Dios está invitando a usted para participar en esta felicidad. Todos los hombres están en busca de la felicidad desde que el hombre se siente gente. Nadie hasta ahora encontró la felicidad. Cuando usted va a un profesional para decirle que usted está infeliz en su vida, él le va a decir a usted: entonces deje todo que te está trayendo infelicidad y vaya a buscar su felicidad. Busque lo que te haga feliz. Pero el hombre no encuentra lo que le hace feliz. Dinero no es felicidad. La mujer no es la felicidad. El matrimonio no produce felicidad. Por tanto, la verdadera felicidad está en este verdadero relacionamiento perfecto que está en la Trinidad, y Dios invita al hombre para participar de esta felicidad. Por tanto, en el versículo Proverbios 8, versículo 31, dice: me regocijo en la parte habitada de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Miren qué cosa maravillosa. Cosa maravillosa. Entonces Dios creó el mundo, pero
La intención de Dios al crear al mundo está en crear al hombre. Y Dios creó al hombre justamente para invitar al hombre, para ser insertado en él, ser insertado en la gloria de Dios, ser insertado en la unidad de Dios, ser insertado en el amor ágape de Dios y ser insertado en la felicidad de Dios, ser insertado en esta relación perfecta que hay en Dios. Este es nuestro destino. Por eso mandó a Jesús venir aquí en la tierra y armó tabernáculo entre nosotros. Dios vino aquí invitar al hombre para vivir con él. En Apocalipsis 21:3, este tabernáculo que viene del cielo para la tierra como la Nueva Jerusalén, y nosotros vamos a ver al hombre habitando con el hombre y el hombre habitando con Dios. Nuestro Dios será un Dios que es un Dios con los hombres, para todo siempre. Nosotros somos invitados permanentemente, definitivamente, para habitar con Dios y para participar de esta alegría con Dios. Muy bien. Cuando Dios creó al hombre, en el capítulo 1 de Génesis, dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí muestra que en la creación del hombre, el hombre era algo tan especial para Dios, que Dios quería colocar a este hombre en su gloria y invitar a este hombre en su relación perfecta para disfrutar de su amor, para disfrutar de su unidad, para disfrutar de su gloria, disfrutar de su felicidad y disfrutar de su justicia. Quiere decir, disfrutar de todo lo que Dios es. Entonces, necesitó convocar a la Trinidad para crear al hombre. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por tanto, cuando Dios creó al hombre, eso está en Génesis 2:7, ¿cómo Él creó al hombre? Entonces, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre pasó a ser alma viviente. Quiere decir, el soplo de Dios, el soplo que salió del Dios eterno, que fue para las narices de aquel muñeco hecho del polvo de la tierra, inerte, sin vida, hizo con que aquel muñeco vivificase. ¿Por qué? Porque este soplo entró en el muñeco de barro, formó el espíritu del hombre. Este soplo de Dios formó el Neshama. El Neshama en griego es el espíritu. El espíritu usado en dos palabras. Una palabra es ruach, es como neuma en griego para el espíritu, un término general para espíritu, neuma, y cuando este ruach entró en el hombre se tornó el Neshama. Entonces, este soplo de Dios, del Dios eterno, increado, este soplo del Dios eterno increado, formó el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es formado por el soplo del Dios eterno. Por tanto, el espíritu es eterno, el espíritu no muere. Y como el resultado de este soplo que formó el espíritu del hombre, el hombre pasó a ser un alma viviente y el cuerpo biológico vivió. Por tanto, nosotros no solamente tenemos un espíritu dentro de nosotros, el espíritu del hombre, con el mismo material del soplo de Dios, para poder un día recibir la vida de Dios, recibir al propio Dios para que viva dentro de nosotros. Y cada uno de nosotros recibimos un alma, y el alma es nuestra personalidad, nuestra identidad. Cada uno tiene una manera diferente de ser, es por causa de su alma. Cada uno tiene su alma. Dios no hizo dos almas iguales. En tantos hombres que ya pasaron y tantos hombres que aún vendrán. Entonces, Dios es maravilloso. Para Él, cada uno es cada uno. Usted es usted. Solo existe usted en toda la creación de Dios, de los seres humanos. Por tanto, Jesús, Él deja las 99 ovejas y va a buscar una, porque usted es importante.
Usted es único, usted ninguna impresión digital es igual una de la otra, porque Dios así lo quiso. Por tanto, Dios nos creó a nosotros diferentes, pero gracias a Dios, Dios quiere invitarnos para esta relación maravillosa. Y al final aquí dice, Señor Jesús, yo voy a leer aquí, en el alimento diario, en la página 51. Querramos ser solamente útiles a las manos del Señor. No ambicionemos posición, fama, hacer fan club, ganar dinero en el vivir de la iglesia. Yo me estoy refiriendo a volver a la simplicidad. Nosotros no estamos aquí en la tierra para buscar nuestro propio beneficio. Nosotros estamos aquí para luchar por la realización de la obra de Dios. Son estos que Dios necesita en el ministerio de Juan. Nosotros vamos a cerrar esta era, vamos a introducir el reino de Dios de regreso y el reino milenar será nuestro galardón. Entonces aquí, hoy, no busque, así como el Señor Jesús, no exijamos nada para nosotros mismos, sino la muerte de cruz, para que su vida opere en cada uno de nosotros, así en el reino venidero. Podemos vindicar el galardón al Señor. Esto también se reflejará en nuestra relación en la obra del Señor. No habrá disputa para ser el primero o quien habla mejor. Estamos aquí para dejar al Señor tener libertad de hacer su obra por medio de nosotros. Si los canales con nuestra simplicidad. El ejemplo de eso es de orar por las personas en las calles. Un simple hecho de abordar a las personas con ¿puedo orar por usted? Ofrecerles un libro que pueda ayudarlo y haber cambiado la vida de muchos. Algunas hermanas me hablaron que estaban sufriendo depresión en la vida de la iglesia porque no veía su espacio, no tenía la oportunidad de ser útiles. Gracias al Señor por este abordar de ¿puedo orar por usted? Y también predicar el Evangelio. Ellas se sintieron muy útiles en las manos del Señor. Entonces, gracias al Señor por cada herramienta que el Señor nos dio. El Señor le dio a los jóvenes también el Avanza Joven, que han avanzado mucho. Y el CPEP revitalizado también está de nuevo atrayendo a muchas personas que están siendo perfeccionados para ser colportores dinámicos y también para ser líderes. Los grupos familiares, líderes en predicar el Evangelio, líderes en todos los lugares donde ellos estén. Ellos pueden ser dejados en una ciudad solos y el Señor puede usarlos también para levantar una iglesia y para hacer la obra del Señor. Entonces, el ministro del nuevo pacto necesita ser simple en recibir la palabra profética. Entonces, el Señor nos dio el Instituto Vida para Todos, que está disponiendo para todos por medio de Internet. Toda la tierra está recibiendo la palabra profética. Y la simplicidad de un ministro elimina indagaciones, búsqueda por defectos y errores en la palabra, y si no, la excelencia del poder será de Dios y no nuestra. Y por fin, al finalizar, a mí me gustaría decirles a ustedes que necesitamos aprender en la iglesia, en la obra del Señor, a ser simples y obedecer. Y para obedecer nosotros necesitamos reconocer la autoridad, reconocer quién está encima de nosotros, quién está frente nuestro. Primeramente, claro, Cristo es nuestra cabeza, después el Señor estableció en primer lugar a los apóstoles y después tenemos los líderes en la iglesia, los líderes en todos los sentidos. Nosotros necesitamos aprender a someternos a estas personas con simplicidad, comenzando por la palabra profética, y la palabra profética viene trayendo todo esto para todos los miembros del cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos bendición si practicamos esta palabra con simplicidad. Sin embargo, hay un problema. Muchas veces nosotros podemos tener problemas en una iglesia y en otra. Problemas con los líderes, a no ser que los líderes no sean realmente los líderes que el Señor, que fue levantado por el Señor, los líderes que no siguen la palabra profética,
Entonces, yo me refiero a los líderes dentro del ministerio de Juan que nosotros estamos siguiendo. Y aunque los hermanos que están adelante suyo usted juzgue que tengan fallas, o usted se juzga injusticiado, jamás busque huir de una iglesia, de ir para otra ciudad, para usted hacer su propia obra. Esto no es bueno delante del Señor. Usted necesita aprender a lidiar con esa situación, haciendo morir su viejo hombre en esta situación, para que el Señor pueda utilizarte más adelante con mucha mayor utilidad. Voy a dar un pequeño ejemplo con una pequeña ilustración en mi propio testimonio. En los años 70 aún yo estaba reuniéndome en la iglesia, y en una de estas salidas para los Estados Unidos para recibir la palabra del Señor, uno de los presbíteros de mi iglesia aprovechó para la ocasión para hablar a los jóvenes que yo estaba cuidando, diciendo que tomen cuidado conmigo porque yo tenía ambición. Y cuando yo regresé, estos jóvenes que estaban bajo mi cuidado vinieron a hablarme, un poco enojado con esto, y preguntaron, ¿qué hacer? Porque la decisión que yo tomaría, ellos acatarían. En otras palabras, si yo decía, vamos a rebelarnos, ellos vendrían atrás mío. Yo dije, no, de ninguna manera, la iglesia es de la iglesia, el presbítero es el presbítero de la iglesia, tiene autoridad, tenemos que someternos a él. No se preocupe conmigo, yo soy solo una persona, la iglesia es la iglesia. Entonces, fue muy bueno. Los jóvenes se dispersaron, cada uno fue para su casa. Pero cuando volví a casa, en aquella noche, casi no dormí. Ahí le pregunté al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? El Señor me dijo, usted tiene 3 alternativas. La primera es rebelarse, decir que este presbítero es inadecuado, no habla, hizo injusticia con usted, pero yo nunca vi a alguien que tome el camino de la rebelión que termine bien, siempre termina mal. Por tanto, yo nunca tomaría ese camino de la rebelión. El segundo lugar sería un camino que muchos escogerían. ¿Cuál es la segunda opción? Para usted, probar que usted no tiene ambición. Entonces, simplemente quédese callado y de ahí en adelante no participe de nada, siéntese al fondo de las reuniones y quede allí callado y prueba que usted no tiene ambición, usted no tiene voluntad de liderar, de ser alguien al frente de la iglesia, no. Pero eso también preserva la vida del alma y eso tal vez sea peor aún. Ahí yo le pregunté al Señor, entonces, ¿cuál es la tercera alternativa? La tercera alternativa era simplemente obedecer, someterme a aquella situación. Señor, estoy siendo injusticiado. Y el Señor dijo, sométase de corazón. Entonces yo tomé la tercera alternativa y en el día siguiente yo aprendí a someterme al presbítero. Yo buscaba someterme de corazón, no solo de apariencia, y después de un cierto tiempo el hermano me conoció, comenzó a respetarme y todo dio correcto. Entonces, gracias al Señor, no necesita reivindicar nada por sí mismo. Reivindicar que usted está en lo correcto o que está delante de usted, está equivocado, haciendo injusticia. No haga nada de esto, no haga ninguna obra paralela ni diferente, ni huya a otra ciudad y levantar otra iglesia para decir, aquí no tengo camino, voy a buscar para buscar mi camino. Aunque el Señor te lleve para otra ciudad, usted necesita tratar ese asunto en su ciudad para usted mudarse a otra ciudad y el Señor te va a bendecir. Esto es un pequeño testimonio para que nosotros finalicemos esta palabra. Los ministros del Nuevo Pacto no buscan su propio beneficio. Los ministros del Nuevo Pacto no buscan hacer la obra para sí mismo, no busca la gloria para sí mismo, no busca sobresalir, no busca ser más famoso entre todos.
el más capaz entre todos. Todo eso no hace parte del currículum de un verdadero ministro del nuevo pacto. Que Dios haga de usted un verdadero ministro del nuevo pacto y te utilice mucho tomando este camino de la cruz, el camino de invocar el nombre del Señor, camino de llevar su viejo hombre a la muerte, para que usted conozca cada vez más al Dios que resucita a los muertos. Ciertamente, Dios te bendecirá, tu vida particular, en la vida de la iglesia y en la obra del Señor será un canal útil, un instrumento útil en la mano de Dios. Dios te bendiga. Jesús es el Señor.